Señores alumnos de la Universidad Peruana Los Andes, les doy la bienvenida al curso de Seminario de Ética y Sociedad. En esta semana vamos a tratar sobre los aspectos fundamentales de la ética. Breve historia de la ética. Todos los seres humanos en todos los tiempos han tenido que regular su conducta conforme a lo que sentían, ser bueno o malo. En todas las culturas encontraremos estos conceptos. Así aparece Sócrates, considerado el padre de la ética, porque se preocupa de devolver a la palabra devaluada e instrumentalizada su valor auténtico, y eso solo es posible si la palabra sirve a la verdad, y no a las pequeñas y mezquinas verdades, de lo que es útil para el grupo que desea gobernar. Definición de la moral. La moral no es un conjunto de leyes como un código que hay que obedecer a ciegas. La moral no se impone al ser humano. Su fundamento está en la razón y libertad, pues el hombre es razón y libertad. La moral contiene normas y reglas, pero que se proponen a la persona para educar su libertad. Es como el cauce del río. Es una invitación al hombre para que se realice como un auténtico ser humano. En lo accidental puede ser relativa, pero en lo esencial la moral es una, porque la naturaleza humana lo es. Podemos decir también que la moral no es infantilismo. Antiguamente era un pecatrómetro, como antes algunos lo concebían. Se enseñaba generalmente por algunos que hay que ser buenos más que por el temor a un castigo que por convicción. Y eso definitivamente no era moral. La moral como necesidad antropológica. La necesidad es aquello que es indispensable para que un ser se desarrolle como tal. Así como el hombre necesita bienes materiales y tiene necesidades físicas, espirituales, entre otras, necesita también de la moral. El hombre que quiere ser bueno necesita la moral. El hombre no nace programado para actuar bien, necesita de normas de referencia para vivir como lo que es un ser humano. Sin la moral, la sociedad se destruye. López Aspritarte precisa que la moral es una necesidad antropológica del hombre. El mundo racional, los seres están regidos ciegamente por los mecanismos de sus propias leyes e instintos. A primera vista podríamos decir que el mismo hombre que nace en un estado de mayor fragilidad e indigencia, sin una base común que oriente hacia sus metas determinadas o le impulse a su modo específico de ser o de comportarse. Dicho de otra manera, nacemos sin estar hechos ni programados por la propia naturaleza. En ese sentido, los animales nos aventajan, pero nuestra superioridad radica en el hecho de ser libres y capaces de darle a nuestra existencia la orientación que deseamos. El hombre, para vivir con dignidad, no se puede dejar conducir por los simples impulsos anárquicos y desordenados, sino que requiere un ajuste posterior para que su conducta sea integrada y razonable. Esta necesidad humana e irrenunciable de modelar nuestro comportamiento brota, por tanto, de nuestras propias estructuras antropológicas. Asimismo, López nos aclara, además, que la moral no es una serie de reglas que se nos impone como algunos creen o que limitan nuestro pensamiento o nuestro actuar. Podríamos ofrecer una primera definición de la moral. No se trata de un conjunto de leyes, preceptos, normas y obligaciones múltiples que amenazan la espontaneidad y se enfrentan con los deseos y apetencias humanas. Con una visión mucho más positiva, habría que presentarla como la ciencia de los valores que dirige
orienta e ilumina nuestra libertad para vivir de acuerdo con la dignidad del hombre. César Fernández Arce con acierto nos dice: no es posible vivir como hombres si al mismo tiempo no se manifiesta esa opción en una conducta ética. El objetivo de lo moral es lograr que el hombre sea hombre, que el hombre viva dignamente como tal. Checo Patroka en 1977 nos dice que no es un objetivo que el hombre defina la moral según la arbitrariedad de sus necesidades, deseos y tendencias. Es más bien la moral que define al hombre, y asimismo añade: todo deber moral reposa sobre lo que podríamos llamar el deber del hombre hacia sí mismo, lo que le plantea la obligación de defenderse contra toda injusticia de la que puede ser víctima. La moral es el cauce de tu libertad. Por tanto, la moral humaniza al hombre. Con la moral el hombre nace el bien y evita el mal. Con la moral el hombre se realiza como tal. La ética. La ética son una serie de principios generales y conjuntos de valores morales que se proponen a la razón de la persona para educar su libertad. Esta definición nos la enseñó también el doctor César Fernández Arce y estamos conformes con ella. Es adecuada porque el ser humano es razón y libertad. Por tanto, la moral contiene normas generales que tienen que ser racionales. El hombre las conoce pero libremente decide seguirlas o no. Estas normas son universales, que buscan el bien del hombre, su realización, bienestar y felicidad. La ética no se impone, es como el cauce de un río. Si sigues su curso llegas a un buen término, siempre y cuando, lógicamente, hagamos el bien. Fundamentación de la moral. La moral se fundamenta en la razón y la libertad. ¿Por qué? Recordemos que el hombre es razón y libertad. Como dice Boetio, político y filósofo, nacido en Roma 480 años después de Cristo, sustancia individual dotada de razón y libertad. Por tanto, la moral, el derecho sí son ciencias que regulan la vida en sociedad del hombre. No puede basarse sino en las dos dimensiones inherentes y propias del hombre, razón y la libertad. ¿Qué es la razón y qué es la libertad? La razón es la facultad de asociar ideas y pensamientos y formular conclusiones. Tiene como atributo propio la verdad, el conocimiento verdadero. La libertad es la capacidad de autodeterminarse para lograr una meta. El hombre es libertad. Más que tener una facultad para algunos, tiene como fin natural el bien, aquello que es complemento y la ayuda necesaria para que el hombre se realice como persona humana, que es tanto material como espiritualmente, y se perfeccione. La libertad no es solo la posibilidad de elegir entre dos o más posibilidades, sino elegir aquello que sería auténticamente como ser humano. Porque libremente puedo hacerme esclavo, renunciar a mi libertad, y como veremos, el mal es siempre una esclavitud.
La Declaración de los Derechos Humanos. Esta fue suscrita y proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217, que fue aprobada en el Perú por resolución legislativa el 15 de diciembre de 1959, que reconoce esta gran verdad, también de que el ser humano está dotado de razón y libertad. El artículo 1 sobre derechos inherentes de las personas. Todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La persona no puede ser un hombre de circunstancias, sino un hombre de principios. Y cabe agregar que la moral no le impone una autoridad, no es un ente externo al hombre. El que la dicta impone, el hombre mismo la reconoce. Decide elegirla libremente y seguirla o no. Esta tesis de que la moral no le impone ninguna autoridad fuera del hombre la respalda Alberto Simons, quien dice que la exigencia de la ética no proviene de una autoridad externa al hombre, es una exigencia de su condición de ser humano. Por tanto, podríamos decir que la moral se funda en la razón y la libertad. Nunca se impone al hombre, sino que se le propone a su razón para educar su libertad. Este fundamento racional de la moral va cobrando mayor aceptación día a día. Reconoce ese mismo autor, pues lo que decimos es en gran parte que razón y moral van de la mano. Según lo expresado por Freud, nos dice que la ética y la moral se concilian, por ello que la razón es uno de sus fundamentos y como él dice, en el campo de la ética ambiental, esta debe llevar al ser humano a lo justo y bueno. Citamos una costumbre ancestral para conocer cómo la razón ha estado presente en el ser humano desde su inicio y es fuente de explicación y justificación de muchas conductas humanas o tradiciones. Cuando hay una reunión, por ejemplo, de mandatarios de gobiernos de dos países, el presidente invitado se sienta a la derecha del presidente anfitrión, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta. ¿Se han preguntado cuál es la razón? ¿No? Unos dicen que es por protocolo, por jerarquía también del cargo. Otros dicen que es por la religión, ya que el Salmo 15 detalla que el que defiende a uno está a su derecha y de otro lado Jesús está sentado a la derecha del Padre. Otros dicen que es por costumbre y no analizan más y dicen así es y tiene que ser así. Pero en realidad esta tradición tiene su origen racional. Miles de años atrás las personas vivían en clanes, tribus, pueblos, entre otros, ¿no? Y habían guerras entre ellos. Pero muchas veces se reunían sus jefes o líderes para negociar la paz y solían comer. Para ello los acompañaban su séquito y soldados o guerreros. A la hora de comer, al líder enemigo se le invitaba a sentarse a la derecha del líder que lo alojaba en su carpa o casa. En esas épocas no habían armas de fuego como pistolas, sino dagas o cuchillos. Al reunirse para negociar, dos líderes enemigos tenían temor, ambos de ser asesinados en tal reunión, y una forma era clavar a la daga en el corazón del enemigo. De modo que para protegerse mejor de un posible ataque del líder enemigo era más racional, lógico y prudente hacer sentar al enemigo a la derecha de uno, porque así estaba más lejos del corazón del anfitrión, que es la parte del cuerpo humano donde es más vulnerable un ataque mortal. Si a uno lo sentaban a su izquierda, era más fácil el ataque al corazón del otro líder. Esa es la razón. Por ello, todo acto humano tiene un fundamento racional, incluidas las costumbres, como esta que hemos citado y que ahora se estila como protocolo.
y no deja de seguir obedeciendo esta costumbre, pues aún hoy en día mandatarios o sus representantes muchas veces desconfían unos del otro. Y la moral se basa también en la razón. Este protocolo de sentarse a la derecha tiene una base moral racional, cual es proteger la vida de un posible ataque. Moral porque debo usar el valor de la prudencia para proteger a un mandatario o líder de un pueblo que guía a su país. Por tanto, la moral se fundamenta en la razón. Diferencias entre la ética y la moral. Ahí pueden ver, ¿no? En la diapositiva. En términos más sencillos, la moral viene a ser la praxis de la ética. La ética nos da los fundamentos y principios universales de actuar del ser humano. La ética responde al porqué de las cosas, la moral al cómo actuar. La moral se encarga de dar normas concretas de actuar del hombre, deducidas de aquellos principios universales que brindan la ética. De modo que cuando surgen discusiones o dudas sobre si tal acto, ley es o no inmoral, para aclarar ello, uno recurre a la ética y sus principios para responder tal pregunta. Clases de ética. La esencia de la ética es una sola, sin embargo mucha gente utiliza diversas éticas. Es prudente conocerlas para así darnos cuenta y entender el por qué algunas personas toman tal actitud ante un dilema ético. Cabe señalar y aclarar que para nosotros la ética es una sola y coincidimos con la ética esencial que contiene principios universales. Ciertamente en algunos casos límites una persona en conciencia puede usar la tercera ética que explica este autor, pero sin embargo deja lo fundamental de la moral, que es buscar el bien y la justicia, si no, no sería ética. La fuente primera de la ética es la experiencia del hombre, que en su autorrealización se conoce como sujeto volente, que dispone de sí mismo libremente en orden al bien y al mal. Esta conciencia de la distinción entre actos buenos y malos acompaña siempre toda autorrealización, libre de la persona, en su naturaleza y en orden a un fin último. A partir de aquí, puede y debe deducirse el carácter absoluto de los valores morales inscritos en la persona, en la relación consigo mismo, con otras personas, con la comunidad humana y con Dios, y se establecen normas éticas para la realización de dichas relaciones. Así puede hablarse de ética individual y social. El valor moral. Definición. Es la cualidad inherente a ciertos comportamientos que se manifiestan, por ello, como auténticamente humanos y responden al sentido más profundo dado a la existencia y dignidad humana. Los valores morales son aquellos que hacen al hombre en tanto, ¿no?, que sea hombre bueno y valioso. Elementos de la moral. Los elementos de la moral son dos: bipolaridad y jerarquía. Bipolaridad. Los valores tienen una estructura polar. Un valor se opone a otro concepto o falso valor. A lo bueno se opone lo malo, a lo bello lo feo. El ser humano siempre debe elegir entre los dos. Se encuentra siempre en disyuntiva, alternativa de elegir lo que debe hacer o lo que no debe hacer. Si realiza una, excluye la otra. Tal polaridad la encontramos también en otras esferas de la realidad o conocimiento. Por ejemplo, a lo blando se le opone lo duro, a lo alto lo bajo. Muchísimas gracias y espero que esta clase les sirva tanto en su vida personal como en su vida profesional y en su entorno, ¿no?, en cuanto, ¿no?, a la sociedad. Muchísimas gracias.